Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para Aprender en Casa. En este video veremos el capítulo 16 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. En este capítulo veremos los temas de la obra del Espíritu Santo, la tristeza se convertirá en gozo y yo he vencido al mundo. La obra del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Juan 16, 1 al 4. Este capítulo concluye el discurso del aposento alto. En el capítulo anterior, Jesús enseñó que los suyos debían amarse unos a otros, pero aclara que necesitamos la ayuda sobrenatural para poder amarnos los unos a los otros, y recalca que debíamos identificarnos con Él, dando como resultado el rechazo de muchos. Y aunque en el capítulo 14 el Señor dijo que iba a preparar lugar y que nos llevaría consigo, también dejó muy en claro que si le vamos a seguir aquí, ello implicará abandonarlo todo. Cuando les dijo a sus discípulos que serían expulsados de las sinagogas, les estaba advirtiendo algo muy serio, porque en aquel entonces el ser excomulgado era lo peor que le podría suceder a un judío religioso. En otras palabras, estos hombres tendrían que pagar un alto precio al declararse a favor del Señor Jesucristo. Solemos vivir en un medio donde se enfatizan los maravillosos beneficios que nos esperan al aceptar algo y restar importancia a las dificultades, desventajas, privaciones y sacrificios. El Señor les estaba informando sobre lo que vendría y les estaba preparando para ello. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 4 al 7. Los hombres se dejaron abrumar por completo por el hecho de que Él les iba a dejar. Y eso es algo que necesitamos evitar. No debemos dejarnos abrumar por la aflicción. Uno de los motivos por los que fue mejor que el Señor Jesús se fuera fue su propósito en venir al mundo para morir, expresado en Marcos 10:45, cuando dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando esto ocurrió, entonces él volvió al Padre porque había terminado la obra para la cual había sido enviado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, 8 al 11. Cuando Jesús vino a esta tierra se hizo hombre. Dios es omnipresente, pero Jesús se limitó asumiendo un cuerpo humano. Por eso les dijo que les enviaría al Espíritu, y el Espíritu Santo está en todo lugar. Jesús dijo que esta situación nos convenía. La palabra griega para convencerá es elegko, que significa probar la culpabilidad. Y esta palabra, que era un término legal, es usada constantemente por el filósofo Platón. El Espíritu de Dios quiere producir evidencia en el corazón del hombre para traernos a esa convicción y a una actitud de tomar una decisión. Debe haber convicción antes de que podamos tener fe y confiar en Jesucristo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 12 al 15.
El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Guió a los apóstoles, así como el Señor dijo que les guiaría, y hallamos estas verdades en las cartas del Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios vino a estos hombres en el día de Pentecostés y les guió a la verdad, tanto en su predicación como en sus escritos. El ministerio del Espíritu Santo ha sido el de completar la enseñanza del Señor Jesucristo. Las cartas de los apóstoles glorifican a Cristo y le muestran como la cabeza de la iglesia. Así pues, esas cartas son el desarrollo de la persona y el ministerio de Cristo. Y una vez más, el Señor Jesús se presentó como igual a Dios, diciendo que nos revelará las cosas de Dios. El apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios 2, 9 y 10, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Juan 16, 16 al 18. Jesús estaba explicando que sería detenido y que ellos, es decir, sus discípulos, serían dispersados como ovejas y apartados de él. Él sería crucificado y sepultado y por tanto estaría ausente un poco de tiempo y no le verían. Al tercer día resucitaría, regresaría y podrían verle nuevamente. Ellos no sabían exactamente lo que Jesús quería decir. Debía transcurrir aquel breve periodo mientras estuvo en el sepulcro, es decir, aquellos 3 días, pero luego debía pasar otro breve tiempo porque iría al Padre. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 19 al 24. Jesús prometió no dejarles huérfanos. Estaría con ellos y con nosotros por medio del Espíritu Santo, quien tomaría las cosas de Cristo y las convertiría en una realidad para ellos y todos los creyentes. Aún en tiempos de angustia, Él traerá gozo a su vida. La alegría por estar en su presencia será mucho mayor que cualquier tristeza que suframos aquí. Esta fue la tercera vez que Jesús habló en cuanto al orar en su nombre. Eso refiere a no olvidar el papel intercesor de Jesucristo ante el Padre. Por eso hoy en día oramos a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16, 25 al 28. Ya se acercaba la crucifixión, la hora de la redención para la cual Él había entrado en el mundo. Después de pasar aquella hora, orarían al Padre en el nombre de Jesús. Y Jesús estaba tratando de enseñarles que el Padre no ejercía una autoridad áspera, dura, poco dispuesta a contestar la oración. El Hijo Eterno vino a la tierra con un solo propósito:
redimir a los seres humanos. Cuando su misión se realizó, volvió al Padre. Este es el mensaje principal del Evangelio de Juan. El escritor ha dado una descripción triste y dramática acerca de la persecución venidera, pero concluyó el capítulo con victoria. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 29 al 33. Se acercaba la hora en que todos estos hombres se dispersarían, le abandonarían, pero aún así él no estaba solo, el Padre estaba con él y en él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:19. Nuestro Señor lo expresó claramente: no hay paz en el mundo, sino conflictos y dificultades. Pero tenía razón, Él ha vencido al mundo. Cuando aprendemos a identificarnos con Él y tenemos una relación íntima con Él, experimentaremos la paz de Dios en nuestros corazones y confiaremos verdaderamente. Conclusiones. Jesús advirtió sobre la oposición que sufrirá quien le siga. Ello requiere pagar un alto precio. Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo, quien nos recuerda la obra de Cristo y lo convierte en una realidad en la vida del creyente. La misión de Cristo fue la reconciliación entre Dios y la humanidad. Por ello enfatizó que era necesario que regresara al Padre. Cristo ha vencido al mundo. Cualquier aflicción o angustia del creyente es sobrellevada mediante la paz de Jesús, mediante la confianza plena en su palabra. Evaluación y reflexión. ¿Cómo pueden perseguir a las personas y pensar que le hacen un servicio a Dios? ¿Qué ventaja tiene que Jesús deje físicamente esta tierra? ¿Cuáles son las 3 funciones del Espíritu Santo en el mundo? ¿De cuál pecado convencerá el Espíritu Santo al mundo? ¿A quién glorifica y de quién testifica el Espíritu Santo? ¿Puede quitarnos el hombre el gozo de conocer al Salvador viviente? ¿Por qué nos ama el Padre? ¿De dónde vino Cristo y a dónde se fue? ¿Cómo es posible confiar en la aflicción? Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del metodismo, recomienda algunos consejos prácticos para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad. Lee con atención constante para ver la conexión y la armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura, para entenderla como solo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debemos terminar la lectura con una oración. Mientras leas, haz una pausa para examinarte a ti mismo, tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, compártelo por favor. Sigue los canales oficiales de la Iglesia Metodista del Divino Salvador de Querétaro para más contenido. Dios te siga bendiciendo en el estudio de su palabra.